porque la cosa se va a poner aquí sabrosa. Fue miércoles de desmentir, miércoles de quién es quién de las mentiras de la semana, pero antes de eso, también fue un miércoles en el que el canciller Marcelo Ebrard explicó cómo va a estar la reapertura de la frontera, algo que, y lo voy a decir hasta suena chistoso, pero algo que hay una reportera que pregunta cada que va, y es Shaila Rosagel, que justamente representa medios de la frontera. Ella cada que va a la mañanera pregunta por la frontera, y cuándo se va a reactivar la frontera, y cuándo se va a reactivar la frontera, y cuándo se va a reactivar la frontera. Bueno, el día está por llegar, no ha llegado, pero está por llegar, y el canciller Marcelo Ebrard afirma que esta reapertura de la frontera es un hecho, ya tuvo esta comunicación con Estados Unidos, está confirmado, y esto es importante, van a aceptar todas las vacunas que apruebe la OMS. O sea, si la Organización Mundial de la Salud ya tiene en la lista de aprobadas algunas chinas, que ahí entra la duda con las chinas y las rusas, pues Estados Unidos tendrá que aceptarlas. Porque hasta este momento se acordará que Estados Unidos estaba como que ya empezaba a poner restricciones en cuanto a las vacunas que se utilizarían, y estaba optando por justamente Johnson & Johnson, Moderna, las vacunas que se aplicaron en Estados Unidos. Pero con miras al futuro, pues es un hecho que Estados Unidos no puede ponerse tan exquisito a la hora de abrir la frontera y decir, si tú tienes una vacuna china o tienes una vacuna rusa, no entras. Porque lamentablemente aquí entra el ¿qué les importa más? ¿Reactivar la economía o cerrarse y que no entre nadie? Tomemos en cuenta que en Estados Unidos hay muy poca vacunación, que la gente no se quiere vacunar. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Bueno, la decisión era lógica, era obvio que esto iba a pasar, así que optó porque la Organización Mundial de la Salud es la que va a dictar el ritmo, y déjeme decirle que al menos la vacuna de Sputnik, la rusa, está por aprobarse, por llegar a este proceso final, que es a lo que llamamos el proceso final, este año. Y cuando una vez llegan a este proceso final, ya son comercializables. Entonces, no hay de que es una vacuna mala, no, esa parte no existe. Todas las vacunas son buenas, todas las vacunas evidentemente estaban en una fase de experimentación, así le podemos llamar, pero pues llegan a un fin de este proceso, esta fase 3 llega a un fin, y una vez que esa fase 3 se completa, pues ya pueden ser comercializables, y a esas está a punto de llegar Sputnik y también CanSino. Entonces, estas dos vacunas que han sido muy polémicas, sí van a aceptar a la gente que se está vacunando con ellas para entrar a Estados Unidos. Solamente el requisito es ese, estar completamente vacunados. Vamos a escuchar lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard sobre la reapertura de la frontera. Por si usted se lo perdió, esta información es muy importante. Con su permiso, señor presidente, buen día. Buen día, compañeros. Informarles que, como ha dicho el señor presidente de la República, México planteó al gobierno de la administración Biden como prioritario la reapertura de las actividades regulares en la frontera norte de México, frontera sur de los Estados Unidos. Fue motivo de conversación especialmente durante la visita de la vicepresidente Kamala Harris a México. Como ustedes recordarán, fue uno de los temas que se comentó, y se formó un grupo de trabajo desde entonces, donde nuestra contraparte es el secretario Alejandro Mayorkas de DHS, que nos acaba de visitar para otra cuestión, que es lo de seguridad, el viernes pasado. Entonces, merced al avance que tiene el Plan Nacional de Vacunación de México, que hemos estado compartiendo con ellos la información, igual que ellos, debo decir, también nos han compartido su información, es decir, qué avance tiene su vacunación en los municipios y estados que son fronterizos con México. Hemos estado entonces compartiendo la información, y ya los promedios de vacunación en México, especialmente en la región norte, pero también en el resto del país, son muy elevados o son comparables con los que tienen en Estados Unidos. E incluso hay ciudades en México que tienen más vacunación que sus contrapartes en los Estados Unidos. Entonces hemos venido trabajando, yo diría, muy estrechamente. El día de ayer sostuvimos a lo largo del día diversas reuniones con este tema en particular,
Y me confirmó el secretario Mayorkas ayer por la noche que a partir de los primeros días de noviembre ellos van a determinar la fecha exacta, la daremos a conocer en cuanto la conozcamos, pero es iniciando noviembre, ya muy cerca. Se van a reanudar las actividades, quiere decir esto, se van a permitir los viajes terrestres y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas. La base de la movilidad global va a ser la vacunación. Por eso el énfasis que ha puesto el presidente de la República, además de, por supuesto, salvar las vidas de las y los mexicanos, el énfasis que ha puesto para acelerar el proceso de vacunación. Entonces, comentarles a ustedes que el día de hoy vamos a tener, por supuesto, otras reuniones, mañana también y la siguiente semana, para muchos detalles que estaremos dando a conocer en combinación con las autoridades correspondientes en México, es decir, con el sector salud. Pues ya entramos ahorita en una fase en donde tenemos que ver los tipos de certificados que México tiene. Hay muchas preguntas, diferentes tipos de universos de personas. Estados Unidos admite las vacunas, que también creo que es algo muy relevante que debo subrayar. Todas las vacunas que apruebe la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos las va a aceptar, porque originalmente solo eran unas vacunas que son hechas en Estados Unidos. Hoy ya no es así. Bueno, entonces en el transcurso de hoy y los próximos días estaremos dando a conocer detalles conforme vayamos avanzando con nuestras contrapartes en DHS, especialmente CBP, y también con CDC, que son las áreas de salud de los Estados Unidos. Debo decir, para concluir este breve reporte para ustedes y para la opinión pública, que estimo que la cercanía que tenemos en este momento con los Estados Unidos en estas materias, que son las que tienen que ver con millones de personas, que son nuestras prioridades, esa cercanía pues no se veía hace muchos años. Y yo ayer le agradecí al secretario Mayorkas, a nombre del presidente de la República, que hayan tomado en cuenta este planteamiento de México, que nos hayan informado su resolución el día de ayer y que hayan aceptado muchas propuestas que hicimos en el camino para lograr esto. Por supuesto, cierro este comentario, como ustedes recordarán, cuando fue el diálogo económico de alto nivel, se incluyó la frontera. Entonces, la siguiente reunión o intercambio entre México y Estados Unidos en esta materia va a ser también coincidente con la reapertura de las actividades. Es el 9 de noviembre o 9 o 10 de noviembre. Tendremos el siguiente paso de este diálogo económico de alto nivel, que tiene como objetivo activar, acelerar el crecimiento, la actividad económica en la región de la frontera norte de México. Y eso sería cuanto, señor presidente. Esa es información importante porque evidentemente la reactivación, la reapertura de la frontera resulta algo necesario, no solo para la reactivación económica, sino para el bienestar de muchas familias en México y también en Estados Unidos. Así que esto es lo que les decía en un inicio. Antes Estados Unidos estaba muy cerrado en que solamente las vacunas que eran hechas en Estados Unidos se iban a aceptar. Era el debate que se tenía hace una semana. Hace una semana justo entrevistaba al doctor Frisby y le decía, bueno, y eventualmente ¿qué va a pasar? Y decía, bueno, Estados Unidos tendrá que abrirse, o sea, no va a poder cerrarse. Estados Unidos no puede cerrarse y decir, ¿sabes qué? No quiero porque pues aquí solo las vacunas que hagamos nosotros. No puede, porque Estados Unidos lo que le interesa es reactivar la economía. ¿Cuántas personas que se hayan puesto una vacuna china no va a dejar entrar a Estados Unidos por eso? ¿Cuántas personas que se hayan puesto una vacuna rusa no las iban a dejar entrar? Ese es el tema, que hay muchas personas que tienen que entrar, que se aplicaron una de estas vacunas y son efectivas, son buenas, están sirviendo. Aunque hay mucho debate al respecto, pero están sirviendo. Así que hay que entenderlo y hay que ver que aquí lo que se mueve, y esa es la moraleja de esta gran historia, lo que se mueve alrededor del tema de las vacunas, más allá de si son efectivas o no, es quién las hizo. Son intereses geopolíticos, son intereses económicos los que se mueven. No tiene mucho realmente que ver con si son buenas o no. La preocupación de los países no es esa, porque son buenas, todas funcionan. El problema es que son los intereses económicos detrás de los que han creado las vacunas en uno que otro país, los que se han puesto exquisitos porque evidentemente quieren más mercado. Ese es el tema con todo esto.